cómo trazar las alturas de un triángulo. Para eso, primero debemos saber qué es el lado opuesto a un vértice. Entonces miremos, aquí tenemos nuestro triángulo, aquí tenemos un vértice, ¿cierto? Y el lado opuesto pues es el que está al frente. Este será el lado opuesto a este vértice. El lado opuesto a este vértice pues será este, ¿sí? Y el lado opuesto a este vértice pues será este, ¿de acuerdo? Eso es lo que es un lado opuesto, el que queda al frente del vértice, al frente, ¿de acuerdo? Bien, teniendo claro esto, podemos entonces decir que las alturas son las perpendiculares que se trazan desde cada vértice hasta su lado opuesto. ¿Sí? O sea que ¿cuántas alturas tiene un triángulo? 3. 3 alturas tiene el triángulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene 3 vértices. Y como la altura es una perpendicular que se traza desde cada vértice hasta su lado opuesto, pues naturalmente tiene 3. Listo. Vamos a mirar lo siguiente. Si el triángulo es acutángulo, ¿sí? Si el triángulo es acutángulo, las 3 alturas quedan dentro. Las 3 alturas quedan dentro de él. ¿Listo? Vamos a mirar. Tracemos cualquier triángulo acutángulo. ¿Sí? Acutángulo porque tiene sus 3 ángulos agudos. Observemos el primer vértice y vamos a tomar o una escuadra, hacemos que coincida con el lado opuesto y lo desplazamos hasta nuestro vértice y trazamos una línea. Esa línea es perpendicular al lado opuesto, es decir, que esta es la primera altura, ¿cierto? Ahora, voy a trazar la altura de este vértice con respecto a su lado opuesto. Coloco mi regla, ¿sí? Haciendo coincidir el lado opuesto y la traslado hasta donde coincide con el vértice, ¿de acuerdo? Y ahí trazo la altura. ¿Qué quiere decir? Que aquí forma un ángulo recto. Finalmente voy a hallar la altura con respecto a este vértice con su lado opuesto. Entonces, coloco la regla en su lado opuesto, la escuadra puede ser también, lo desplazo hasta el punto vértice y trazo la perpendicular. ¿Listo? Esas son las 3 alturas de un triángulo cuando es acutángulo, quedan dentro de él. El punto de corte de las 3 alturas se llama ortocentro. Ortocentro, punto de corte de las 3 alturas, ¿sí? Ortocentro. Quedan dentro cuando el triángulo es acutángulo. Miremos cómo quedan las alturas cuando el triángulo es rectángulo. ¿Sí? Ahí queda claro, ¿cierto? Vamos a dibujarla cuando el triángulo es rectángulo. Cuando es rectángulo. ¿Quién? Pues el triángulo. Estamos hablando de triángulos. Listo. Cuando el triángulo es rectángulo, vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Debe tener un ángulo recto. ¿De acuerdo? Muy bien. Atención lo que pasa cuando vamos a hallar las alturas de un triángulo rectángulo. La altura que está opuesta al vértice
del ángulo recto queda por dentro, ¿sí? Vamos a hallar la altura de esta hipotenusa. El lado largo de un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman catetos. Cateto y cateto. ¿Sí? Hipotenusa del lado largo, el que es opuesto al ángulo recto. Entonces vamos a trazar la altura, ¿de acuerdo? Bien, vamos a trazar esa alturita ahí bien. Muy bien. Esa queda por dentro. Y atención a las otras dos alturas, ¿cómo quedan? Coinciden con los dos catetos. ¿Por qué? Porque voy a hallar, por ejemplo, la altura de este con respecto a este. Entonces, coloco la escuadra o mi regla T y hago coincidir con el vértice. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es ese mismo cateto. ¿Sí ven? La altura es el mismo cateto. Ahora, voy a hallar la altura con respecto a este vértice y el lado opuesto es este, ¿cierto? Entonces, esta es de acá. Ahora voy a hallar la de acá. Entonces ya está hallada. Ahora hallo la de este con respecto al lado opuesto. Lo coloco ahí, lo desplazo hasta donde está mi vértice y lo trazo. Si me doy cuenta, coincide con el otro cateto. Es decir, que cuando el triángulo es rectángulo, una de las alturas está por dentro y las otras dos coinciden con los catetos. El punto de corte es este, de las tres alturas, y se llama ortocentro. ¿Cierto? Ortocentro. Bien, ahora vamos a mirar y pongan mucha atención cuando las alturas se le hallan a un triángulo acutángulo. Perdón, obtusángulo. Obtusángulo porque ya vimos el acutángulo. Cuando el triángulo es obtuso, obtusángulo, atención lo que pasa, toca hallarle la prolongación a alguno de los lados porque esas alturas van a quedar, cuando el triángulo es obtusángulo, de la altura con respecto al mayor de sus lados es interior, ¿sí? Y las otras dos alturas son exteriores. La altura con respecto al lado más grande es interior y las otras son exteriores. Miremos a ver un triángulo obtusángulo. Voy a borrar acá para poderlo hacer mejor. El triángulo obtusángulo, ¿sí? Yo lo voy a hacer grandecito. Fíjense que ahí acabo de dibujar el ángulo obtuso. Bien. Y ahí tenemos nuestro triángulo obtusángulo. Ahora, vamos a hallar las alturas de esos tres vértices. Entonces, con respecto al lado opuesto, esa va a quedar por dentro, ¿cierto? Entonces, coloco mi escuadra o mi regla que haga coincidir con el lado opuesto y busco la traslado hasta el punto o vértice. Y esa es la primera altura, ¿de acuerdo? Esa es la primera altura y la voy a extender un poquito ahorita. Y ya van a darse cuenta por qué. Entonces, aquí está el ángulo recto. Ahora voy a hallar la altura con respecto a este, ¿cierto? De este vértice con respecto al lado opuesto. Entonces, debo colocar mi regla acá, pero si se dan cuenta, necesito desplazarla hasta acá. Entonces voy a prolongar este lado. Voy a prolongar este lado hacia donde está mi vértice, ¿cierto? Hacia donde está mi vértice lo prolongo. Una prolongación de ese lado. Y ahora sí, voy a hacer lo siguiente. Coloco en este lado, haciendo coincidir el lado opuesto, que es este, ¿sí? Y lo desplazo hasta donde encuentro mi vértice. ¿Sí lo ven? Ahí encuentro mi vértice y ahí trazo mi altura. Esta sería la altura, ¿cierto? Bien. Entonces me toca ahora hallar la altura de este con respecto a este.
Entonces, ¿qué hago yo? Voy a extender, a prolongar el lado opuesto para poder hallar la altura sobre ese lado opuesto, porque yo coloco la regla sobre el lado opuesto y busco el punto, ¿cierto? Mire, mire, mire que me toca por fuera, ¿cierto? Y aquí está. Entonces la trazo. Atención a lo siguiente, me va a quedar muy por fuera esas alturas para hacer coincidir el ortocentro, ¿cierto? Entonces yo prolongo esas alturas, póngale atención a lo que estoy haciendo, prolongo las alturas, y esas alturas van a coincidir en un solo punto. Aquí me quedó mal trazada esta altura es aquí, para que coincida el ángulo recto, ¿cierto? Se corrió la regla un poquito. Sí, vamos a hacer coincidir bien el ángulo recto. Muy bien, ahí si ustedes la ven, es perfecta. Muy bien. Y coinciden en un punto que se llama el ortocentro. Si ustedes se dan cuenta, una de las alturas queda por dentro y las otras dos alturas quedan por fuera. Y el ortocentro queda exterior al triángulo. Bien, estudiantes, espero les guste este video. Acabamos de aprender cómo se hallan las alturas de cualquier tipo de triángulo. Gracias a ustedes. Chao, chao.